Marta Mantecón, soy bailarina y coreógrafa y trabajo en el ámbito pues, de la danza y la performatividad. Sing Sang Song ahora mismo es un proyecto en donde lo que hago es entrar en relación con la voz como motor para el mover en el espacio-tiempo. Entonces estoy interesada un poco en cómo el tacto y el contacto con la vibración del sonido en el propio cuerpo afecta el espacio, y lo que hago es relacionarme con la palabra, la melodía, el fonema o el ruidar sin un significado, abstrayéndolo del significado y como atendiendo más a las resonancias invisibles que eso deja en el espacio y a los potenciales imaginarios que abre. Durante estos 10 días de trabajo me he estado relacionándome con dos maneras de estar con la práctica que han ido conviviendo a lo largo de los 10 días y que compartiré hoy a modo de apertura, de proceso, en donde hay una línea en la que de trabajo, digamos que es más abstracta, donde el sonar es menos reconocible, y a su vez voy conviviendo con otra partitura que está mucho más codificada, ¿sí? En términos de color, código, palabra, canto. Y de momento son como dos maneras de estar con la práctica de sonar desde la voz que conviven y que me van informando. A veces una informa a la otra y la nutren, porque una es muchísimo más concreta, la otra es muchísimo más abstracta.